Y estamos en línea hoy en Habla los CEOs con Angelo Cirillo, CEO y founder de Radix. Y bueno, Angelo, bienvenido. Estamos en línea. Gracias por el espacio. Y siempre esta es una oportunidad de que utilizamos los podcasts cuando hablamos con los CEOs para dar a conocer la compañía y sobre todo lo que todos estamos buscando. Cómo ayudamos a solucionar el problema de nuestros clientes, cómo atraemos eh, no solamente otros founders, sino gente que pueda necesitar de nuestros servicios, ¿no? Para quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo en el podcast, Angelo, bienvenido de nuevo. ¿Qué es Radix y qué puede hacer por los emprendedores en América Latina? Bienvenido. Gracias, Alberto. Muchas gracias por el espacio y bueno, muy contento de estar acá para explicar un poquito de qué y nace Radix y para qué nace y para que pueda acompañar a estas compañías, ¿no? Radix nace, Alberto, para acompañar a las compañías, a las startups y a las compañías que están en el segmento mediano, las que están en crecimiento a que puedan escalar sin perder el foco del negocio, ¿no? Y que puedan escalar ayudándolos con todo lo que es capacidades de infraestructura tecnológica, seguridad y compliance, elementos que normalmente las startups o este tipo de compañías no ven o no tienen acceso tampoco. Y que si no lo manejan de forma adecuada, hace que ese crecimiento no pueda ser tan acelerado como espera, ¿no? Le pone trabas en el camino, le pone limitantes para crecimiento. Y hoy, ¿cómo ha sido la experiencia? Estamos recientes del lanzamiento, pero ya venías trabajando, que era con todo el equipo, apoyando a las empresas que podamos destacar, de las cosas que se han hecho en este inicio, ¿no? Bueno, mira, Alberto, sí, tenemos, Radix es una compañía joven, ¿sí? Joven y que trae una propuesta distinta que hemos podido ver en el segmento. Hemos podido ver que definitivamente había un bloque de compañías y de emprendimientos que, como te decía hace unos minutos, primero no tenían acceso a este tipo de servicios, ¿no? Mm. Porque cuando iban a un vendor muy grande o a una compañía muy grande, bueno, no lo podían pagar, número uno, ¿sí? O esos productos no estaban adecuados para estos segmentos, ¿no? Eran unas ofertas súper grandes para una necesidad mediana o pequeña, ¿no? Y como están, digamos, en el medio del segmento, las compañías muy chiquitas también que le estaban tratando de dar servicios no cumplían con las expectativas que ellos tenían. Entonces, esa es una de las cosas que no hemos conseguido en este camino, ¿no? Otra es que los mismos founders, como tú bien sabes, las startups y las compañías pequeñas tienen dos o tres personas, no Mm. son grupos inmensos de especialistas, sino el que la creó, desarrolló, opera, le pone la seguridad. Bueno, nos hemos dado cuenta que estas personas necesitaban realmente asistencia, necesitaban ayuda porque no conocían de elementos que solo se daban cuenta cuando un cliente grande les pedía, cuando veían que la infraestructura no soportaba el crecimiento que necesitaban y cuando se le caían negocios, ¿no? Importante que estas empresas pierden mucho negocio por no estar listos cuando llega esa oportunidad. A veces un banco grande que busca una fintech le dice, bueno, tú tienes una certificación y en ese momento esa fintech o esa startup ni tenía idea de que tenía que tener algunos temas de compliance para poder ser proveedor de servicio de ese banco, por ejemplo. Y como todo en la vida, hay una fila de empresas esperando esa oportunidad. Entonces, esas startups perdían la oportunidad y el siguiente en la fila la tomaba. Entonces, nos hemos dado cuenta de esos elementos. Uno, que no había una oferta para este segmento. Dos, que estaban perdiendo negocios o que están perdiendo oportunidades por no estar preparados. Y que como tercer elemento, que es un segmento bien amplio, que tiene mucho crecimiento y que estos elementos hacen frenar o habilitan que crezcan más rápidamente. Entonces estamos justamente, Alberto, entendiendo, yo digo que Radis viene a crear un segmento que hoy no existía, ¿no? Porque hay empresas muy especializadas en ciberseguridad, empresas muy especializadas en compliance, empresas muy especializadas en la nube, pero pocas, por no decir ninguna, están haciendo una visión, vamos a decir, integral de todos los elementos que te pueden impactar la operación. Claro, y eso es como una derivación muy hecha a la medida de, de- del inicio de todo esto que eran los X como servicio, ¿no? En este caso la infraestructura como servicio. Entonces ahora tú veías como, bueno, tú hacías el ejemplo, y yo hacía el paralelismo con esto del cloud, ¿no? Entonces, bueno, tú crecías de forma elástica para aumentar en servidores, pero ahora no es solamente el tema de servidores, es todo eso que tú estás diciendo, es como
cómo escalo como compañía, ¿no? Entonces, esas diferencias de que a veces, bueno, en el tamaño en el que estoy ahorita no accedo a esos niveles de servicios o de incluso de utilizar software porque puedo requerir de otro tipo de infraestructura que todavía no tengo o que puedo saltar muy rápidamente, pero no tengo el equipo preparado para hacerlo. Entonces eso sí se hace más cuesta arriba, ¿no? Y por eso es que la pregunta que siempre hago a continuación es, ¿cuáles son los pasos a seguir, Ángelo? Porque para tocar la puerta Radix, porque hay muchas empresas que, como tú decías, están esas dos, tres, cuatro personas montados en esa bicicleta dándole la operación, tratando de comenzar, empezando a generar tracción o levantando capital, que ya es otro trabajo por sí solo. Y no estamos en ver ese roadmap a futuro y cómo puede hacer ese escalamiento paso a paso y bueno, pasa lo que pasa en todas las startups, ¿no? Ese ensayo y error. Entonces hacemos ensayo y error con esta solución para seguridad o esta solución para identidad o esta solución para crear un nuevo canal electrónico o irme por ejemplo, por WhatsApp. Pues, empezar a hacer ese tipo de cosas. eh, no tienes ese mentor, tutor que te acompañe para crecer, ¿no? Y ese es el paso siguiente, ¿no? Eh, ¿cómo se reflejan hoy las startups en dar ese siguiente paso, ¿no? Que si tuvieras que darles esa primera recomendación es, si estás en esta área ahorita, llámame, ¿no? Para poder hacer ese siguiente paso, ¿no? No, totalmente, Alberto. Y yo creo que ahí la clave que Radix está trayendo ahorita a la mesa es que depende del stage donde esté tu compañía, Mm, tenemos un producto o solución ajustada a esa etapa, ¿no? Porque efectivamente una startup que está en pre-seed, que apenas está con una idea y lo que está buscando es product market fit, no le vas a entregar una solución de seguridad súper robusta porque no ujú, la necesita. By the way. O sea, en ese momento lo que correcto. necesita probablemente es una guía para ver cómo construye ese producto de la manera mejor para lograr product market fit y conseguir tracción. Ahí. Entonces, después si estás, por ejemplo, en seed o ya creciendo a serie A, bueno, ya ahí tienes que empezar a preocuparte un poquito más por elementos más robustos porque ahí sí tienes clientes operando. Tienes clientes que le tienes que mantener la disponibilidad, la seguridad. No puedes ponerte a que se expongan los datos de esos clientes. Entonces, para esa etapa hay otro tipo de servicio de RAI. Y para cuando ya estás en scale o por allá creciendo, serie B o más arriba, hay otro servicio. Entonces, la idea o próximo paso es, si tú estás en una etapa muy chiquitica, puedes buscar a Radix para que te asista en horas de apoyo de algún especialista on demand. ¿Sí? Entonces tenemos un modelo que es por tokens y tú puedes contratar, dame 5 tokens de un CISO porque tengo unas dudas en el primero o de un Cloud Administrator, por decir algo, para que me ayude a hacer mi producto inicial. Si estoy un poquito más arriba, ya tengo, bueno, analízame cuáles son mis riesgos y dame un servicio más recurrente. O si ya estoy mucho más arriba, bueno, ¿qué tal si yo no me preocupo por la infraestructura, la seguridad y compliance y te lo doy a ti, Radix, y yo como founder me preocupo a lo que realmente me trae dinero y lo que es el negocio, que es mi producto? Entonces, nos ha pasado mucho, Alberto, que cuando llegamos a la startup dicen, no, yo ahorita no necesito esto, deja que sea muy grande. Y ahí es donde estamos también haciendo mentorías y acompañándolos porque nunca eres muy pequeño para preocuparte al menos por los temas básicos de una operación, de una infraestructura, de una seguridad. Yo creo que el que nace ya con eso en la cabeza y lo incorpora en su producto, bueno, cuando ya esté más grande el dolor es menor. Cuando lo hace al final, el dolor es muy grande, ¿sí? Porque ya tú no puedes certificarte ISO, por ejemplo, que lo piden todos los bancos en 3 días. Tienes que Mm. durar un año al menos haciendo un proceso repetible. Entonces, bueno, la idea es que depende al tamaño donde estés, Radix los puede acompañar con el producto y el servicio del adecuado a esa necesidad. Pues no tienes que irte en algo muy grande. Ese es como la gran... Pues dar ponerle esos servicios accesibles a estas, digamos, segmentos del mercado que no tenían esa oferta. No, y eso me gusta mucho, sobre todo el ejemplo que diste chiquitito de los tokens, ¿no? Porque lo estamos viviendo, bueno, lo hemos vivido en el caso de Venezuela, con el caso eh, de Emprendetec, con el IESA y el Banco Interamericano de Desarrollo, y ahora también con los amigos de Bene Capital, que están haciendo ahí
un rastreo de startups y también bueno, ellos forman parte de nuestra comunidad TIC en Venezuela, igual que la comunidad TIC aquí en Colombia y la de Latinoamérica. Se nos acercan muchas startups y tú ves todo eso que conversabas hace un rato, unas más arriba, otras más abajo, unos con ciertos founders que tienen ciertas expertise, entonces han logrado, a lo mejor hay pequeñas empresas que tienen una fortaleza muy grande en su operación, pero tienen una fortaleza en seguridad porque es parte del background. Oh, Ujú. pero es lo que tú decías ahora de ese tema de ir creciendo con el tema, por ejemplo, una certificación. Necesito tener una certificación tal porque me lo están pidiendo por un compliance o porque estoy creciendo o porque voy a salir una serie A y necesito obtener ese mínimo que me están pidiendo esos VC y los agarro fuera de base. Ese momento de mediano grande o de pequeñito, ya que se puedan conectar directamente con Radix y poder hacer ese acercamiento y poder tener, mira, que voy creando ese camino crítico que no lo tenía claro, pero que lo puedo ir andando y que lo puedo ir pagando y que realmente va a tener un retorno de inversión real en función de cada paso, ¿no? Y no jugamos a esto ensayo y error a ver qué pasa porque, bueno, no tienen la experiencia, ¿no? Y eso es súper importante para toda esta comunidad que se nos acerca a nivel de founders y de startups que puedan seguir. eh, Porque, bueno, a veces nos gusta transitar el camino nosotros, ¿no? Pero, ¿sabes? A veces hay muchas piedras allí que no es necesario que las pisemos realmente, ¿no? Sí, y a veces también las startups y las compañías medianas y pequeñas, Alberto, piensan que contratar un tercero es vamos a decir, va a traer un producto súper complejo, va a traer procesos, el esfuerzo. Nos ha pasado que las startups dicen que no les puedo dedicar tiempo a Radix para entregarle algunas cosas porque estoy con el producto. Ujú, Entonces nosotros hemos adaptado los servicios de que sea un onboarding súper ágil, cortico, sesiones muy cortas, sesiones de 30 minutos, o sea, no un producto. Tú te vas con un vendor de seguridad convencional y entonces te va a querer, no sé, te corre un scanning y te van a salir 5.000 vulnerabilidades y tú dices, ¿ahora qué hago con esto? Nosotros todo lo contrario. Lo que hemos hecho es adaptar esos resultados, primero en lenguaje que sea entendible para todos. mm, Es como que si tú le dijeras a Claude o a ChatGPT, mira, ponme esto entendible para un niño de 10 años. mm, Nosotros todos nuestros resultados y nuestros informes están así. Es decir, lo debería entender cualquier persona que no sea experto ni en seguridad, ni en infraestructura, ni en compliance, que eso es una diferencia. Y lo otro que son muy ágiles. Cualquier análisis de seguridad o de operaciones dura meses. mm, Nosotros hacemos esto en días. Esa es nuestra oferta de valor. ¿Cómo llevamos lo que los grandes tienen a la medida de lo que, o sea, con la misma calidad, el mismo fin, pero adaptado a un segmento que no tiene tiempo para estar en 10 reuniones, que no tiene digamos, la necesidad ni las ganas de estar en 10 reuniones? Pues es exacto. un tema también generacional que lo que quiere es la inmediatez y nosotros hemos desarrollado los productos en Radix para eso. Claro, y por eso que es tan importante seguir este recorrido, porque incluso, aunque estamos hablando del deber ser, a veces pasan las cosas locas, ¿no? Gente que de Ujú. pronto, una startup que de pronto invirtió en un software hiper costosísimo, porque es que hacia allá vamos a ir, y tardan meses o incluso, no solamente meses, pueden pasar incluso, mira, tenemos un año y no hemos implementado ese CRM, Alberto. Dice, wow, ¿sabes? Entonces, y gastamos X cantidad de dinero y al final lo que hicimos fue que lo pusimos a un lado y por la inmediatez utilizamos AI y lo hicimos nosotros mismos. Y tú dices, oh, ¿qué pasa? O sea, todos esos impactos al final van pegando sobre la operación y es lo que tú decías, pues en vez de ayudarme a crecer rapidito, lo que hace es que, bueno, voy acumulando cosas que al final son pérdidas, ¿no? No, total, y nombraste ahorita AI, Alberto, y esa es la realidad en toda startup hoy en día. O sea, la que no lo tiene realmente, bueno, yo soy fan de la AI al final también, pero hemos visto también que el tema de AI ha crecido tan aceleradamente, o sea, de manera tan acelerada, que ya estas empresas están perdiendo el control de todo lo que han desarrollado en Mm, AI. Entonces, tienen 50 gente, o sea, hay tanto bytecoding en estas empresas que no está mal, pero va muy rápido y el gobierno, y cuando digo gobierno puede sonar aburrido, pero es la única palabra que realmente, vamos a decir, esas bases que dicen, bueno, ¿cómo gestiono y centralizo el control de mis agentes? ¿Cómo hago para que esos agentes
o lo que desarrollé con Bytecoding no tenga una cantidad de vulnerabilidades que el día de mañana me entren por ahí. ¿Qué está pasando? Y lo hemos visto. Nosotros hemos hecho muchos análisis ya de seguridad de startups que han desarrollado productos en días, pero por detrás la cantidad de vulnerabilidades, de secretos, vamos a decir, de contraseñas expuestas, vamos a decir, de todo lo que es API y conexiones API abiertas, que muy bien desarrollar con bytecoding, pero al menos tenemos que tener unas bases básicas para que no nos vulneren lo que estamos haciendo. Y eso está pasando, lo estamos viendo todos los días y ahí nosotros tenemos también cómo apoyarlo desde el punto de vista de cómo gobernar eso de manera muy sencilla, cómo darle forma a ese tema de la gestión del AI también que están teniendo todas estas empresas. Claro, por eso es que en este mito de negocios contra operaciones, de vamos a crecer a toda velocidad, ya va. O sea, una cosa es que hagamos un MVP y se vea bonito, pero que por detrás tengas todo cables cruzados y la cosa de pronto se incendia y no hayas cómo apagarlo. Después puede ser un dolor de cabeza en la medida que vayas creciendo o que sencillamente no te deje crecer, pues, porque se exponga a nivel de seguridad Frena. y tengas que retroceder. Entonces, ahí en tema, viene no solamente el tema de impacto sobre el negocio, sino también reputación y, por supuesto, la confianza de tus inversores y de tus clientes, ¿no? No, total. Y mira que yo le pongo siempre el ejemplo de una construcción de una casa o algo así. Entonces muchos me dicen, no, no, ya después que estemos allá con los clientes, vemos cómo cambiamos la arquitectura y tal. Yo digo, mira, es distinto que crees una casa con unas bases fuertes para que puedas montarle 5 pisos arriba y no te vas a gastar lo que es un edificio, te vas a gastar lo justo necesario a que construyas una casa que después cuando tengas que montarle pisos arriba, tengas que destruirla toda porque no soportó, sus bases no soportan. Y justamente Radix viene de ahí, Alberto, conectando con eso. Radix es en latín todo el tema de raíces y nuestra idea inicial fue, bueno, nosotros crecemos hacia abajo apoyando las raíces de un árbol y la empresa crece hacia arriba y se expande y lo bonito y lo visible y lo que ve todo el mundo es lo que está arriba. Entonces nosotros lo que estamos es acompañando a esas empresas a que las bases sean bien fuertes y zapatero a su zapato, que ellos se Mm, dediquen a su producto, que es lo que realmente les va a traer la plata al final claro, del día y así es. nosotros nos dedicamos a cubrirle las espaldas o esas raíces que hacen que ellos puedan crecer. Entonces, ¿para qué en una startup vamos a contratar un equipo de 10 personas, uno de seguridad, uno de... No, no, no vale la pena, no vale la pena. Contratas un servicio como Radix que te haga esa administración, esa operación y que te tenga todo eso cubierto y tú te dedicas a crecer. Pues entonces hacia allá Claro, estamos. y es lo que vemos en Latinoamérica, o sea, formar, ahora que hablamos del tema de ciberseguridad o el tema de AI, formar y que tengan el roce de la experiencia con diferentes tipos de proyectos en diferentes tipos de industrias te da esa, no solamente esa expertise y esa velocidad, sino esa gran ventaja para mí. Si yo soy esa startup que me estoy apalancando con Radix, oye, yo no necesito invertir en que tenga 3 4 5 ingenieros que han pasado una curva de aprendizaje y de certificaciones, sino que, bueno, recibo el beneficio, ¿no? Que es realmente lo que estoy buscando, ¿no? Para poder crecer, ¿no? Sí, y cada día más al final las startups, ¿cuál es el fin de una startup? Muchas startups, o la mayoría, por no decir todo, es crecimiento acelerado Mm, a todo dar, ¿no? ¿Para qué? Para que venga alguien te invierta o tenga un exit. Normalmente eso es lo que alguien que monta una startup tiene aquí apenas empieza, ¿no? Y cada día más los venture capital y todas estas empresas, Alberto, están pidiendo, están entrando a ver cómo o sea, cuando un venture capital invierte, no invierte solamente en el producto, invierte en varias cosas, ¿no? En el equipo, en cómo el equipo toma decisiones. O sea, una inversión tiene variables asociadas, no solamente el producto. Puede tener un muy buen producto y si el equipo es malo, no invierten, ¿no? Y cada día más los venture capital y estas empresas están analizando y haciendo las preguntas claves de, bueno, y tú sabes a qué riesgo estás expuesto, porque todo esto gira alrededor del riesgo, ¿no? mm. Sí. Al final, ¿para qué contrato operaciones? ¿Para qué contrato? Bueno, para mitigar el riesgo de que me caiga, de que me vulneren, de que no pueda crecer. O sea, el riesgo es el punto focal de todo esto. Y los venture capital analizan eso, además del tema financiero y además del tema legal, el tema operativo. De, bueno, ¿cómo operas tú? ¿Cómo puedes crecer? ¿Estás preparado para eso? ¿Sabes si puedes estar expuesto a una vulnerabilidad importante? Entonces, también, además del negocio, es, bueno, si yo estoy buscando que alguien invierta en mí,
eso me da una ventaja competitiva con la otra startup que ni siquiera se ha preocupado por eso. Entonces, otro elemento súper importante en el cual, bueno, teniendo apoyo de Radix, pueden tener los argumentos claros para un due diligence o cualquiera de esas cosas que se enfrenten, pues, para una Claro, inversión. que es el tema que no ves de primera imagen, ¿no? No lo Y sigo el ejemplo que hacías con la metáfora de Radix y el árbol, ¿no? Entonces, ¿sabes cómo tener un buen vivero? Entonces, ¿sabes? Yo le voy dando forma, lo ayudo a crecer, buenas raíces, y yo sé que después puedo trasplantar, y eso, ahí es donde viene el tema de la escala. Ah, bueno, hicimos un país, pero ahora sí podemos irnos a global, lo que es que hacer crecer la inversión, pero ya yo sé que en la infraestructura y en el diseño en todo ese detalle operativo, yo puedo crecer porque lo fuimos modelando de forma correcta, ¿no? Y es lo que al final en este mismo mundo startup viene ahí donde ¡pum! Unicornio, ¿no? Porque ya creciste en múltiples países, pero si no tuviste ese acompañamiento inicial de, bueno, cómo voy modelando los procesos, porque finalmente allá al final de la película te van a agarrar con ese due diligence y con esas certificaciones que dependiendo de la industria donde estés, hasta finalmente financieramente te van a pedir algún tipo de certificación y bueno, si la tienes y logras llegar ordenadito, pues vas a tener la capacidad de escalar mucho más, no solamente más importante en X, sino más importante en la credibilidad dentro de los inversores, ¿no? confianza, la Exacto. confianza. Al final todo, o sea, la confianza es la base del producto. Tú si no, si eres una fintech y manejas plata allí, yo no te voy a dar mi plata si no confío en tu infraestructura. Si Así es. manejas una clínica, yo no te voy a dar mis datos. Entonces al final la confianza es el core de todo eso. ¿Y Así es. cómo gano confianza? Bueno, con hechos. Y esos hechos no es más de lo que acabamos de hablar, pues. Y buen ejemplo ese que yo puedo agarrar, no lo había pensado así, pero ya con esas bases trasplanto a donde yo quiera y a cualquier entorno y debería poder vivir porque ya tengo unas bases bien sentadas. Claro, claro. Y es así justamente. Una de las cosas que nosotros le decimos a los clientes, mira, tú estás con Radix hasta que tú consideres, o sea, estás con nosotros porque te damos un buen servicio y porque quieres, no porque hay muchos proveedores en el mercado, Alberto, que te ponen, mira, yo no te doy un contrato si no son 3 años de servicio y Sí, estas te secuestro, ¿sí? Y ese es el miedo que a veces tienen las compañías medianas o las startups de hacer un contrato, porque en las startups tú sabes, estás vivo hoy, pero no sabes si vas a estar vivo en 3 meses. De hecho, hay claro. una estadística de que las startups de cada 10 7 se mueren rápidamente, 3 son muy buenas y una es un unicornio. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, los contratos de nosotros son no a 5 años, son contratos a corto y mediano plazo y no le ponemos una barrera de salida. Es decir, si tú el día de mañana consideras que ya tienes el músculo para no tener a un tercero, sino, no sé, te volviste un unicornio y ya tengo para tener un equipo completo, no pasa nada. Hacemos una entrega organizada y Radix los acompañó en ese camino y ya cuando se graduaron, bueno, ya están grandes, pues los dejamos ir. Entonces Claro, pero eso es también diferenciador importante. sobre todo en ese tema del lifetime, del tiempo de vida, porque sí, evidentemente hay un comportamiento estándar en función de lo histórico, pero sí, a partir de hoy yo me traigo toda esta buena práctica y comienzo a hacer las cosas, pues evidentemente le estoy dando una vitalidad a que esta startup no muera, porque me estoy trayendo muy buenas prácticas y estoy saltando los problemas con soluciones que ya fueron probadas, pues, y que tienen esa clase mundial. Entonces, ahí es donde a veces, como le digo a todos los founders, atrévanse, ¿no? Y en este caso también, mira, llama a Angelo, conecta con Radix, porque es importante que no le des vuelta a un problema que ya se resolvió. O sea, Ella. a veces es esa dicotomía entre lo hago yo o lo hago fuera, hace que el founder no dé el paso. Y creo que ahí es donde está también, se están jugando horas, meses y años de vida si no dan el paso correcto, ¿no? Angelo, Total, total. ya para ir cerrando, démosles una recomendación final a todas esas empresas, abriendo por las startups y hasta las medianas, ¿no? En función de lo que ya ustedes han hecho y de lo que están viendo en el mercado en toda América Latina, que es tan importante porque ah, nos preocupamos porque, mira, no, es que en Estados Unidos las cosas son así, o en Venezuela son asados, o en Colombia son asados, o en México es así, pero siempre hay un elemento transversal a todo el tema de startups, de crear compañías, ¿no? ¿Qué le pudiésemos recomendar en este momento
sobre todo, bueno, como hablamos hace un rato, en medio de esta tormenta de la AI que está apurando el sector empresarial en el mundo, ¿no? Sí, Alberto, yo creo que como tú dices, independientemente del país, del segmento y del sector o del stage, mi principal recomendación es que la primera, cuando estamos creando una compañía, nos tenemos que dejar ayudar, ¿no? Hay un dicho muy común en nuestro país que es, ¿cómo es? Ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es dejarse ayudar y dejarse ayudar por alguien que ya recorrió ese camino. No tiene ningún sentido, bien tú lo decías, tropezarse con una piedra una y dos y tres veces si ya alguien lo hizo y te da una solución a eso. Entonces, primera recomendación. Segunda, la compañía o el startup está creada para una función de negocio. Si tu compañía es una fintech, tu función de negocio es el fintech, no es la operación, no es la seguridad. Esos son habilitadores. Ujú. O sea, tú no vas a hacer, digamos, tu producto puede escalar si tienes esos elementos muy buenos, pero tú te diferencias realmente por tu producto, ¿sí? Entonces, Correcto. dedícate a tu producto. Dale todo el esfuerzo. Yo veo todos los días las startups, los founders dedicados también. Bueno, y vamos a asegurar y vamos a tratar de la nube, se me cayó el servidor. Y eso son horas que le estoy restando al producto. Y el de al lado, que lo hace distinto, aceleró el producto y te quedaste tú atrás, Así es. ¿sí? Y otra recomendación es, dado que esta expertise y hemos caminado nosotros mucho este camino, deja que te acompañemos en saber qué necesitas para entrar a un mercado, qué certificaciones. No las hagas desde el día uno, nosotros te vamos a decir en qué momento las debes hacer, pero esta mentoría o esta asistencia de alguien que ha pasado por esto, nosotros tenemos las personas que fundamos Radix, tenemos 20 y pico de años trabajando en esto y nos hemos tropezado con esto 100 veces, bueno, nosotros te podemos guiar en qué necesitas, cuándo lo necesitas y con una oferta ajustada a tu tamaño. Y para cerrar, ahorita las startups, Alberto, son el punto, vamos a decir, los hackers, todos estos elementos que están buscando defraudar, los defraudadores, están entendiendo claramente que el segmento mediano y las startups no se están protegiendo, no están tomando en cuenta esto y por lo cual es cada día vemos más startups eh, vulneradas. Cada startup, los hackers hoy te vulneran en días o en horas y para tú poner tus sistemas al día tarda semanas o meses. Entonces, ese es un segmento que es muy atractivo hoy para el mundo de los hackers y cada día más los están vulnerando porque es muy fácil, ¿no? Se han dejado muchas cosas abiertas. Entonces, bueno, dado que es un segmento que está muy delicado en ese sentido, bueno, ten las medidas básicas al menos para esto. Yo creo que con esas recomendaciones cualquier startup o cualquier compañía que se deje ayudar va a poder escalar muy rápido y dejando en manos de expertos lo que no es el core del negocio. Creo que ese es el mensaje principal. Excelente. Ángelo Cirilo, CEO y founder de Radix, muchísimas gracias por estar en línea con nosotros. Acá en la caja de descripción del podcast van a conseguir el enlace del sitio web de Radix y por supuesto también el enlace de LinkedIn de nuestro CEO invitado el día de hoy. Ángelo, muchísimas gracias por estar en línea con nosotros, ¿no? Gracias, Alberto. Un placer para todos. Gracias. Amigos, será hasta una próxima oportunidad. Estamos en línea.